un tercer punto sería lo que hicimos o lo que hicimos bien en el proceso. Lo que ocurrió. En Bolivia hemos sufrido un golpe de Estado suave, muy típico, de mucha característica, de acuerdo a los manuales de hacer golpes de Estado suave. Hemos primero visto un comportamiento bastante interesante de la clase media en nuestro país. Para quienes no conocen Bolivia, el año 2005 la estructura económica de la población era más o menos la siguiente. Había un 65% de la población, vale decir la mayoría, en ingresos bajos. Había apenas un 33% de personas en clase media, de ingresos medios, y el resto eran las cúpulas de grandes ingresos en el país. Con las medidas económicas que se tomó con el presidente Evo a partir del año 2006, la estructura de la sociedad cambió radicalmente. Ya teníamos al año 2018 el 65% de la población en clase media, un 32% aproximadamente en ingresos bajos y el resto evidentemente continuaba con los ingresos altos. Esto muestra que en todos estos años, desde el año 2006 hasta el año 2018, el componente y lo que hicimos fue sacar a mucha gente de la pobreza para transformarlo en clase media. Por eso que parto del análisis de la clase media, porque fue el papel de esta clase media emergente y de la vieja clase media que estaba empobrecida durante los más de 20 años del modelo neoliberal que se aplica en Bolivia desde 1985 hasta el año 2005 aproximadamente, donde hay un deterioro de la clase media, hay una disminución del empleo y por lo tanto sube la tasa de desempleo significativamente en el país en esos años del modelo neoliberal, donde recrudece la informalidad de la economía boliviana. Hay una subsistencia de varios sectores sociales justamente en actividades que les den ingresos y no salarios, y por supuesto una marginación al sector campesino y indígena en Bolivia. Por eso es que partir del análisis de la clase media y el comportamiento de la clase media en nuestro país es significativo, porque nosotros fuimos los que mejoramos la calidad de vida y de la sociedad en Bolivia. Nosotros construimos esta nueva clase media más grande, con mayores fuentes laborales e ingresos, y fue esta clase media justamente la que tiene un papel protagónico en el golpe de Estado. Y esta clase media no se puede entender con otros dos actores. Por una parte, la participación de las redes sociales y los medios de comunicación, que han actuado en forma paralela, estos tres elementos, de manera contundente para ideologizar al presidente Evo como un dictador, para ideologizar a la gente de que el gobierno del presidente Evo era un gobierno corrupto, y para ideologizar a la población de que estábamos pues enfrente de un continuismo y de una dictadura de los socialistas, de los comunistas. Esos fueron los ejes fundamentales de la campaña mediática, que se tradujo en esta suerte de alianza clase media, fundamentalmente, media que había empezado a mejorar sus ingresos y su calidad de vida en los años bajo el presidente Evo, unas redes sociales que empiezan a tejerse y juegan un papel fundamental, porque la comunicación, y no estoy hablando solamente de la comunicación real, la verdadera, la información que bajara, sino estoy hablando de distorsiones, de mentiras que circulan en las redes sociales y que en base al principio de repetir mentiras para que se transformen en verdades en la mente
de los ciudadanos y de la sociedad boliviana fue el arma fundamental. Y por supuesto, bajar información de organizaciones de las clases medias en contra del presidente Evo, construyendo redes no solamente en Facebook, sino fundamentalmente en el WhatsApp, que se convirtió en una herramienta fundamental de comunicación y de bajar línea de ciertas otras redes sociales y gente que administraba la información que tenía que bajar como la verdadera, es decir, se bajaba las mentiras como verdades y también se bajaba línea ideológica desde las redes sociales a los diferentes sectores de la sociedad. A eso contribuyó también el papel de los medios de comunicación, que como sabemos lo que ha ocurrido con el caso venezolano, el caso ecuatoriano, que seguramente Patiño nos va a hablar en detalle sobre esos temas, hemos sufrido también paulatinamente y gradualmente ataques de los medios de comunicación posicionando los temas que en redes sociales, que en esos medios de comunicación se estaba dando en el país. Eso, paulatinamente, ha ido generando y deteriorándose paulatinamente en cuanto se acercaba al día del golpe del Estado. En los primeros meses, estamos hablando de que esto ocurre, en realidad empieza esto el año pasado, con ataques esporádicos primero, ensayos primero, que van saliendo en redes sociales. En ese momento, particularmente yo no estaba, en calidad de ministro. Yo acompaño al presidente Evo desde el año 2006. Por razones de salud tuve que salirme a mediados del año 2017 y me reincorporo en enero de esta gestión para acompañar una vez más al presidente Evo, y por lo tanto lo he visto de afuera, el proceso de politización que ha habido en la sociedad a través de estos mecanismos de redes sociales, medios de comunicación. Por supuesto, la academia también juega un papel importante ahí, pero lo cierto es que con todo ello se van generando las condiciones subjetivas en la población para dar el golpe de Estado. Se posesiona a un Evo dictador, se posesiona a un gobierno corrupto, se posesiona en las redes sociales el continuismo y el peligro del socialismo y el comunismo en Bolivia, como una de las herramientas fundamentales de ideologizar, entre comillas, como mencionaba anteriormente, a la sociedad. Esto poco a poco va tornando ya ribetes fascistas en los medios y en las redes sociales, fundamentalmente en las redes sociales, donde las redes sociales empiezan ya a empezar agresiones, primero verbales y posteriormente serán agresiones físicas a los ministros de Estado, a los allegados al presidente Evo y a toda la militancia del movimiento al socialismo y a las organizaciones sociales. Yo aquí debo puntualizar que muchas de las organizaciones sociales, incluida la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales, estaban dentro del gobierno en una organización que se denominó el CONALCAM, la organización, el Consejo de Organización de Lucha para el Cambio, que se llamaba, y ahí estaban muchas de las organizaciones sociales cuyos dirigentes fueron agredidos, fueron correteados por este tipo de información que circulaba en redes sociales. En redes sociales y vía el famoso Google Maps se identificaban los lugares de vivienda de los dirigentes, de los ministros y de todas las personas allegadas al gobierno del presidente Evo, e incitaban a ir a marchar, a hacer demostraciones en frente de estas casas, colando afiches, desprestigiando las figuras profesionales y la dignidad personal de cada uno de nosotros con estos mecanismos. Por lo tanto, ese tipo de fascismo que se fue poco a poco y especialmente en los últimos días del gobierno del presidente Evo recrudeció, ¿no? Casas de ministros del presidente Evo incendiadas, de gobernadores del movimiento al socialismo incendiadas, familias de los gobernadores y de personajes del movimiento al socialismo eran correteados.
eran obligados a arrodillarse, eran obligados a muchas cosas para que no sean golpeados por grupos y hordas fascistas que se organizaron para ello. Es decir, ya empezó a hablar no solamente las organizaciones sociales, las redes sociales ni los medios de comunicación, sino que se pasaron ya a acciones de hecho por grupos fascistoides como la Unión Juvenil Cruceñista en el caso de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, como las hordas de los cochalas que se autodenominaron en Cochabamba, unos motoqueros que iban y pegaban a palos a especialmente ciudadanos indígenas de Cochabamba solo por vestir las ropas ancestrales originarias de nuestro país. Eran agredidos físicamente y golpeados. Eso se ha visto y muchos de ustedes lo han debido ver quizás en las redes sociales. Eso es lo que estaba ocurriendo en Bolivia durante las etapas previas al golpe, y luego viene la participación de las Fuerzas Armadas y de la policía, que por ciertas reivindicaciones que son atribuidas al Comité Cívico Cruceño, que empieza a cobrar una participación importante en este golpe de Estado, porque no son los partidos de oposición los que lideran este golpe de Estado, hay que puntualizarlo, sino fueron los comités cívicos, que a la cabeza del Comité Cívico Cruceño, que es un comité cívico tradicionalmente de derecha y de derecha recalcitrante, inclusive fascistoide en su momento, que convocaba a cabildos en Santa Cruz y empezó a lanzar propuestas para beneficiar a la policía boliviana y beneficiar a las Fuerzas Armadas. ¿Con qué medidas? Con incrementos salariales, con la promesa de darles el 100% de su sueldo último de jubilación a las Fuerzas Armadas, a la policía, fundamentalmente a esta última, y en fin, una serie de dádivas que fueron el pretexto para que las Fuerzas Armadas y la policía se dieran la vuelta, y en ese momento se produce en una primera instancia a través de la policía y posteriormente a través de las Fuerzas Armadas en la consolidación del golpe de Estado. Por lo tanto, esos métodos fascistas recrudecieron posteriormente, por eso es que ustedes me tienen aquí en México, y quiero agradecer al gobierno mexicano de haberme dado el asilo diplomático acá, porque era imposible ya radicar en Bolivia, éramos asediados en nuestros domicilios, en nuestros lugares, en la propia universidad donde yo daba clases, en la Universidad Mayor de San Andrés, no se podía ir a dar clases, en fin, era pues una verdadera vivencia en dictadura, y es lo que hoy vive el pueblo boliviano, una dictadura. Hoy, Bolivia, como nunca ocurrió en más de 14 años de gobierno del presidente Evo, los medios de comunicación, por ejemplo, no dan una sola noticia en contra del actual gobierno. Todas las noticias son censuradas. Periodista que se atreve a sacar algo en contra del gobierno, no solamente es acallado, sino que es retirado de sus fuentes de trabajo. Ha ocurrido así con un caricaturista famoso que simplemente se esgrimió un dibujo ahí de dibujar una esvástica por encima del Palacio de Gobierno para representar que el gobierno actual es un gobierno fascista, y ese dibujante de un medio de comunicación muy conocido en nuestro país ya no está trabajando, por supuesto, en ese medio de comunicación ni en ningún otro medio de comunicación. Ese tipo de cosas está ocurriendo en nuestro país. Para dar simplemente lo que ocurrió y con eso entrar a ver el punto 2. ¿Qué es lo que no hicimos o qué hicimos mal en el proceso boliviano? Son varios elementos, creemos nosotros, que no hemos podido entender. Primero, la velocidad. La velocidad con la que vino el golpe, con lo que vino la organización de estos grupos para dar el golpe. Habíamos escuchado desde principios de este año ya informaciones de que se aprestaba el golpe, pero la velocidad a la que fue el golpe fue mucho más rápida a la capacidad de reacción que tuvimos en el gobierno nacional. Ese es un primer elemento. No nos ocupamos y más bien nos preocupamos nada más cuando lo más importante era tomar acciones en su momento, y eso fue uno de los factores. El otro, sin duda,
Porque fue fíjense ustedes, en el caso boliviano, algo que nos llamó la atención fue que hubo un proceso en el que vino el golpe del Estado y la reacción de las organizaciones sociales, de los movimientos populares en el país, en la defensa del proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo, fue tardía. Es decir, no hubo la defensa que nosotros hubiésemos pensado que íbamos a tener con las organizaciones sociales. Es más, muchas de ellas, como es el caso de la Central Obrera Boliviana, básicamente se fue a un costado, no tomó acciones y más bien posteriormente se reunió con la actual presidenta de facto que tenemos y negociaron con este gobierno de facto. Es decir, no solamente que no hubo defensa, sino que hubo capitulaciones por algunos sectores sociales, y eso hay que decir. Eso nos lleva a la evaluación justamente, y aquí vienen varias de las cosas que nosotros vemos que aquí no puede ocurrir, es que faltó la formación de cuadros. No hicimos la formación de cuadros, no hicimos el relevamiento correspondiente tanto en el movimiento al socialismo como en las organizaciones sociales en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entramos al gobierno en el año 2006, muchos de los dirigentes de organizaciones sociales se sumaron y fueron parte del gobierno nacional, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino también en el gobierno, en la parte ejecutiva del gobierno nacional. Y descabezamos muchos movimientos sociales que tardamos en formar en muchos años de lucha que se tenía en el país. Y los nuevos dirigentes no tenían ya, luego de 14 años de presidencia del presidente del compañero Evo, no tenían la experiencia, no habían luchado contra los gobiernos neoliberales. Era muy fácil ser dirigente en 14 años de organizaciones sociales porque tenía un gobierno pro movimiento de organizaciones sociales, donde tenía la cobertura, donde eran los más importantes, eran los actores más relevantes en la toma de decisiones del gobierno del presidente Evo. Pero ahí, justamente, en esa viene una de las contradicciones. Esta es una unidad dialéctica, ¿no es cierto? Vamos creando unidades dialécticas como lo que mencionaba inicialmente. Creamos nosotros clases medias que después gradualmente empiezan a volcarse contra nosotros. Generamos movimientos sociales que los incorporamos en las instancias de decisión legislativas y del Ejecutivo y vamos perdiendo la fuerza y la capacidad en las mismas organizaciones sociales que acompañan el proceso de cambio en Bolivia. Por lo tanto, este tema de la formación de cuadros no es un tema trivial para nosotros, es un tema fundamental, que también se retroalimenta con la falta de politización de los funcionarios del sector público, que fueron los más conscientes de los cambios que se realizaban en el país, pero que tampoco salían conscientemente a defender el proceso de cambio. Fueron solamente, si hablamos en porcentaje, en un cálculo entre un 30 y un 40% de los funcionarios públicos que conscientemente salían a defender los logros que habíamos realizado durante 14 años del gobierno del presidente Evo. No había más. El otro restante, la mayoría, era un ente pasivo. Era un ente que sencillamente esperaba el desenvolvimiento de los hechos. Y esto también nos llama a nosotros extremadamente la atención y es un tema que nosotros también queremos compartirlo con ustedes. El otro tema de la falta de politización tiene que ver también con la participación de la juventud y las clases medias emergentes que mencionaba. Bolivia tiene y vive hoy el bono demográfico, es decir, tenemos una población muy joven, somos un país muy joven, y la participación y la forma en la que la juventud tenía acceso a canales de poder transmitir toda esa energía que conlleva la juventud y la edad, pues no habían sido los más adecuados durante todo este tiempo, pese a que hicimos esfuerzos. Teníamos legisladores muy jóvenes que salían de las juventudes del MAS, de diferentes grupos de juventudes que se crearon, Columna Sur, Generación Evo, en fin, una serie de organizaciones de jóvenes que se
construyeron durante todo este proceso, que se incorporaron al legislativo, que se incorporaron al ejecutivo, pero esos canales parece que fueron insuficientes para poder llegar a la creciente juventud de nuestro país. Esa es otra reflexión que nosotros hacemos, que no hicimos quizás el trabajo suficiente para poder incorporar a la juventud a todo este movimiento que hemos hecho. Y lo mismo sucedió con las clases medias emergentes. Esa nueva clase media que nosotros habíamos formado, Bolivia tiene 11 millones de habitantes y hemos sacado a más de 2 millones de bolivianos de la extrema pobreza durante estos últimos 14 años. Esa nueva clase media tampoco fue politizada, tampoco fue concientizada en el papel de la defensa del proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo. Creo que son de las principales fallas que hemos podido ver. La lenta reacción que hemos tenido ante el inminente golpe, y cuando quisimos reaccionar, al frente ya teníamos toda una red de redes sociales y medios de comunicación que le apostaban ya y de manera contundente al golpe de Estado, y no tuvimos la capacidad para poder revertir, porque ya desde el año pasado, como decía yo, se había incrustado, se había ideologizado, entre comillas, en la mente de los bolivianos el gobierno corrupto, el gobierno de dictaturía del presidente Evo, y de continuar con un régimen socialista comunista que asustaba, que pretendía asustar al menos a la clase media. Y esos fueron los factores que nosotros vemos como lo que no hicimos o lo que hicimos mal. ¿Qué hicimos de bueno y qué enseñanzas podemos nosotros compartir con ustedes al respecto? Sin duda, ya lo mencionaba el compañero al iniciar el discurso de inauguración del evento de hoy, tiene que ver con el manejo económico. Fuimos muy cuidadosos en generarle a la población una estabilidad económica, pero no solamente estabilidad económica, sino una trilogía: una estabilidad económica, una estabilidad política y una estabilidad social. Tres elementos que no teníamos los bolivianos desde hace muchos años atrás. Hemos vivido 14 años de esa estabilidad económica, política y social que en el pasado no había tanto. No había ni estabilidad económica, peor una estabilidad social y una estabilidad política. En un momento dado llegamos a tener como 5 o 7 presidentes en menos de 3 años. Había una extremada inestabilidad política y que luego se manifestaba, por supuesto, en manifestaciones sociales en contra de todas las medidas de corte neoliberal que se tomaban durante 20 años en varios regímenes donde aplicaban este tipo de políticas económicas. Entonces, darle a la población una estabilidad económica, política y social fue algo muy importante. Lo hicimos a través, y esto es otro elemento, de la nacionalización de los recursos naturales. El año 2006, el 1 de mayo, nacionalizamos los hidrocarburos, que fue la piedra fundamental del cambio económico, político y social que se vivió en nuestro país. Hasta ese momento, ¿verdad?, el presidente Evo estaba pasando simplemente como uno más de los presidentes hasta que se toma la decisión de la nacionalización de los hidrocarburos, una medida que hemos tenido que enfrentar a las transnacionales petroleras, a grupos oligárquicos de Brasil, de la Argentina, que son nuestros principales mercados de exportación de gas, que con ayuda justamente, y eso hay que puntualizar también, al compañero Lula en su momento allá en Brasil, a la familia Kirchner en Argentina, pudimos sobrellevar los grandes embates de las transnacionales petroleras sobre la economía boliviana. Pero evidentemente con la nacionalización de los hidrocarburos no se concluyó el trabajo nacionalizador, continuamos con otras empresas públicas y bueno, aquí viene una autocrítica, quizás nos faltó un poco más de nacionalización, de recuperar recursos naturales y empresas para el Estado boliviano. Pero quizás lo más importante, donde hemos visto nosotros que ha jugado un papel fundamental en la reducción de la pobreza, ha sido el proceso redistributivo del ingreso que hemos efectuado en base a los recursos de las nacionalizaciones que se efectuaron en Bolivia.
Luego de nacionalizar, se generan excedentes económicos y esos excedentes económicos se empiezan a redistribuir en la población mediante bonos sociales. El bono Juancito Pinto, el bono de la renta lineal Juan Azurduy, que son bonos que no solamente procuran generar un bienestar social, sino que también cumplen un papel económico, como voy a pasar a explicar. Por una parte, el bono Juancito Pinto, por ejemplo, que buscaba disminuir la desaceleración, la deserción escolar. El bono, la renta dignidad, que es el pago de la renta para todos los bolivianos, un 100% de renta de pensión, y el bono Juan Azurduy, que es otra redistribución también para la gente, para las mamás y los niños que cumplen hasta los 2 años. Esas medidas redistributivas del ingreso han sido fundamentales para disminuir la pobreza extrema, la desigualdad entre ricos y pobres, aumentar la esperanza de vida de la población, reducir la tasa de desempleo. Voy a dar algunas cifras en este minuto que me queda. Primero, redujimos la pobreza de 38 por la extrema pobreza, aquella pobreza medida cuando una persona vive con menos de $1 diario en el bolsillo, que en Bolivia el año 2015 teníamos 38% de la población viviendo en esa situación, a solo 15%. Redujimos la diferencia entre ricos y pobres, que cuando veíamos el decil más rico, el 10% más rico contra el 10% más pobre de la población, esa diferencia en el año 2005 era de 128 veces. La redujimos solamente a 28 veces. A 38 veces. Luego hemos aumentado en Sudamérica, somos el país que más hemos aumentado la esperanza de vida. En el periodo del presidente Evo aumentamos la esperanza de vida en Bolivia en 10 años. Y para que ustedes tengan un parámetro, el siguiente país que aumentó la esperanza de vida es Brasil, con solo 3,5 años en ese mismo periodo. O sea que nosotros hicimos un trabajo fundamental en la parte social, con buenos resultados, con este proceso redistributivo del ingreso. Y otra cosa que hicimos bien, pese a que dejamos de lado el primer punto que decíamos sobre la politización y la formación de cuadros, creo que el trabajo con las organizaciones sociales no se descuidó en ninguna etapa del presidente Evo. Las organizaciones sociales eran los actores más importantes en las tomas de decisiones, que había un consejo por encima inclusive de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Ejecutivo, y del órgano ejecutivo del gobierno nacional. Había una instancia que es ese CONALCAM que mencionaba, el Consejo Nacional para el Cambio, donde estaban todas las organizaciones sociales, los dirigentes máximos de las principales organizaciones sociales, que se reunían permanentemente con el presidente Evo para diseñar las políticas económicas y sociales que al final eran aprobadas y eran ejecutadas en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo quedo acá y atento a las preguntas. Muchas gracias.